Entonces, vamos a hacer un recorrido sobre la metodología de la investigación para ver cómo en materia de salud de los trabajadores y digamos, desde un paradigma renovador, el paradigma de la complejidad, en realidad hay que hacer una distinción entre metodología y técnicas que a medida que avance e instrumentos con los cuales hacemos la investigación, que a medida que avance la clase lo voy a tratar de aclarar. Desde el punto de vista de la metodología cuantitativa y el positivismo, considera que es científico cuando en materia de salud, cuando estamos ante un dato de carácter cuantitativo construido con una serie de instrumentos estadísticos que cada vez son más complejos, y entonces estamos acostumbrados, y en este momento todo el mundo y toda la población habla de incidencia, de frecuencia, de tasas, y parecería que ahí termina la cuestión. Se ha incluido como parte de la epidemiología, se ha incluido la georreferenciación, modelos de desarrollo matemático, o sea, hemos visto, lo vemos todos los días, los mapas, los modelos matemáticos que nos ofrecen una predicción que de continuar la curva como viene, qué nivel, qué porcentaje de infectados tendríamos. Todo eso forma parte de la epidemiología cuantitativa, pero hay otras epidemiologías y otras metodologías de la investigación que son de carácter cualitativo, y para poder abordar un objeto complejo como es el proceso salud-enfermedad, que se complejiza aún más con el proceso cuando buscamos la interrelación entre el trabajo y la salud, que son dos sistemas complejos que se interrelacionan, y nosotros tratamos de establecer un tema que es fundamental, que es la cuestión de la causalidad de la enfermedad, porque establecer la causalidad, los nexos causales entre el trabajo y la enfermedad, tiene una cuestión para nosotros los médicos del trabajo muy, muy concreta, que después se traduce en el reconocimiento o no en el sistema de riesgo del trabajo como una enfermedad profesional. Entonces, adquiere relevancia la metodología de la investigación y de qué manera nosotros establecemos los nexos causales. Yo, así como de entrada, les diría que la metodología de la investigación en salud de los trabajadores es una metodología de carácter cualitativo y que se apoya en lo que se denomina la triangulación metodológica. Para poder, a los que le interesen, como bibliografía de la metodología cualitativa, les recomiendo leer un libro de Noamar Almeida Filho, un autor brasilero que se llama Epidemiología sin números. Y para saber cómo se trabaja con los datos cuantitativos en la reconstrucción del objeto de investigación, les recomiendo leer a una autora que se llama Irene Basilachis de Gialdino. Ustedes, lo de Irene, metodología cualitativa, lo van a encontrar en internet. Hay un trabajo resumido. Yo le acabo, esto es una intimidad, disculpen que sea así medio disperso
intimista, pero se lo acabo de regalar a mi hija. Son 2 tomos de metodología cualitativa de Irene Basilachis, donde ahí tienen toda la cuestión de metodología cualitativa y lo que se denomina triangulación metodológica. Bueno, vamos a pasar a compartir un poquito algunas cuestiones que preparé o sea, que recuperé de otras clases para el día de hoy. Ustedes me avisan cuando... ahí están viendo la proyección. ¿Sí? Ok, bueno. La metodología de la investigación podemos verla desde 2 perspectivas. Desde el método dialéctico, que investiga la complejidad del objeto, proceso de trabajo, proceso salud-enfermedad. El método dialéctico significa construir el objeto de investigación, construir el dato y recuperar en forma abstracta y de matriz de datos las características que tiene el objeto real. Es decir, nosotros podemos aprender del estado de salud de los trabajadores, de cualquier rama de actividad, sin necesidad de conocer el trabajo real. Lo conocemos a través de la investigación que da cuenta de las condiciones de trabajo y salud en su totalidad y en su relación con cada una de las partes. O bien, un método positivista simplificado que establece la relación causa-efecto. Es decir, el método dialéctico recupera la multicausalidad, le da un contexto y lo analiza en un proceso. Y entonces, la investigación es parte del proceso de conocimiento que se da entre un sujeto que conoce y quiere conocer, que seríamos nosotros, serían ustedes, que quieren conocer las características del objeto, que sería cómo es el proceso de trabajo y el impacto que tiene de la salud de la rama de trabajadores que ustedes elijan estudiar. Por lo tanto, es un proceso entre un sujeto que quiere conocer un objeto que va a delimitar una parte del todo que quiere conocer. Y para eso es necesario un método y determinadas técnicas. Por eso el proceso de conocimiento y la investigación es un conjunto de método más técnica para conocer. Es un proceso que iniciamos para conocer a través de un método y con determinadas técnicas las características del proceso de trabajo en relación con la salud. En ese proceso, ¿qué es lo que se da? Creo en esa relación entre, se alcanza a ver las flechas, yo lo muevo, entre el sujeto, que sería la S de este esquema, y el objeto. El sujeto seríamos nosotros, que estamos tratando de investigar en este aserradero, con cualquier otro establecimiento, queremos investigar las características del proceso de trabajo. El objeto sería el aserradero con toda la complejidad, ¿se dan cuenta? O sea, las instalaciones, los trabajadores, las herramientas, la materia prima, el producto, los administrativos, la temperatura, el conjunto de los elementos que están en ese establecimiento y lo que lo define como un aserradero, como una fábrica de muebles,
lo que en este caso es una cerradera. Entonces, lo primero que en la relación entre el sujeto que quiere conocer y el objeto es situarlo en dos espacios. O sea, la investigación, la metodología de la investigación nos lleva a la necesidad de que situemos al objeto de investigación en un espacio y en un tiempo. Ese espacio, ese tiempo es es en el presente, ¿no es cierto?, que nosotros estamos realizando la investigación. Y es importante porque de ahí van a surgir investigaciones que serán de carácter descriptivo, que serán de carácter proyectivo o que serán de carácter retrospectivo. Es decir, si nosotros reconstruimos hacia atrás cómo era el objeto de estudio o las condiciones de salud desde el presente hacia atrás, se trata de investigaciones de carácter retrospectiva. Si nosotros hacemos un estudio de las condiciones actuales de carácter prospectivo, estamos viendo desde un determinado tiempo en adelante cómo se comportó, cómo se movió, cómo se transformó desde el momento que nosotros queremos estudiar el objeto en adelante. Es decir, si yo quiero estudiar, para que ustedes, esta cuestión, en la línea del tiempo yo puedo estudiar la pandemia actual en el año 2019, o sea, el 31 de diciembre del 2019, puedo estudiarla hoy, y entonces en función de hoy puedo hacer un estudio de carácter retrospectivo, o sea, ir de los datos de hoy hacia atrás, de la descripción de la situación de la pandemia hoy hacia atrás, o bien de la descripción, sería un estudio retrospectivo, o de la descripción de la pandemia, cómo se va a comportar de mantenerse las condiciones actuales, es un estudio de carácter prospectivo. Y la tenemos que situar en un espacio, ¿sí? En este caso, decir, bueno, ¿en qué espacio lo hacemos? Y eso delimita nuestro objeto de estudio. Yo quiero hacer un estudio de este aserradero que está ubicado en la provincia de Misiones, en la ciudad del Dorado. O bien quiero ubicarlo en el espacio de la provincia de Misiones y en el espacio de la industria maderera de la provincia de Misiones. Y ese espacio a su vez está situado en espacios mucho más grandes, que es el espacio de la República Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, dos cuestiones son fundamentales en la metodología de la investigación y en lo que se llama la construcción de la imagen del objeto. Es decir, que nosotros, el proceso de investigación tiende a ser, con lo que quiere conocer, en primer lugar quiere conocerlo, para entenderlo, para saber por qué es como es en ese momento, por qué suceden las cosas que están sucediendo en ese establecimiento, por qué unos se enferman, por qué otros no se enferman, cómo son las condiciones y medio ambiente de trabajo. Es decir, la construcción de la imagen del objeto es cómo yo, en primer lugar, lo entiendo, lo aprendo para poder transformarlo o hacer algo con él. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para conocer a través de un método científico es construir ese objeto, cómo se construye. Y ese objeto de estudio, ese objeto de investigación, o sea, lo que sería el objeto de investigación de ustedes, se construye en primer lugar situándolo en un espacio y en un tiempo, pero después en un diálogo de ustedes como sujeto que quieren conocer ese objeto, entre un determinado marco teórico y la realidad concreta. Es decir, que como investigador yo me aproximo para construir mi objeto de investigación desde dos lugares a ese objeto. Me aproximo desde un marco teórico, es decir, cuáles son mis conocimientos previos, desde qué teoría me
me acerco. Ustedes vieron que ahora cualquier proyecto de investigación pide marco teórico, ¿sí? Entonces, un marco teórico es por qué se construye, por qué yo quiero investigar, desde dónde lo voy a investigar, o sea, desde qué categorías, qué conceptos conforman mi marco teórico para conocer el objeto. Nadie puede conocer algo si no tiene ningún conocimiento previo, porque para conocer tengo que preguntar, y para preguntar tengo que saber qué quiero preguntar, qué es lo que estoy buscando. Entonces, ese es el valor del marco teórico. El marco teórico puede ser explícito, o sea, cuando nosotros tenemos un determinado nivel de conocimiento, tenemos una ideología, un conjunto de ideas, de valores, de creencias que conforman el paradigma al cual nosotros ascribimos, y esto puede ser consciente o inconsciente, ¿no es cierto? O sea, uno cuando se acerca a conocer algo, lo hace con las herramientas de conocimiento previo que tiene, que se construyó. Los que han cursado la carrera de medicina desde el 2000 hasta acá, lo han hecho desde un marco teórico que es el paradigma de la complejidad, que cambió todo el plan de estudio anterior, es decir, desaparecieron las materias fragmentadas, aparecieron las áreas, etcétera, etcétera. Digamos, ese es un paradigma. Los que estudiaron con el plan 98 o anteriores, tienen otro marco teórico desde el cual se formaron como médicos, más todas las lecturas y todo lo que ustedes traigan como lo que se conoce como el capital cultural que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, para conocer el objeto, yo es un movimiento desde el marco teórico y desde la realidad. O sea, yo tengo un conocimiento senso-perceptivo de la realidad. Es decir, yo cada vez que yo entro a esta fábrica, ustedes vieron esta foto e inmediatamente lo que hicieron fue una descripción con mayor o menor detalle de lo que veían y le dieron un significado porque tenían un marco teórico y porque tenían un objetivo para verlo. Es decir, nosotros podríamos verlo de distintas materias. En el camino, pues en la construcción de la imagen del objeto, como investigador, ¿yo qué es lo que hago? Selecciono qué quiero estudiar, a partir de mi marco teórico hago un recorte de la realidad y empiezo a describirla. Es decir, voy desde lo senso perceptivo, voy desde la observación, esto grábenlo porque es importante, o sea, voy desde la observación, que es lo primero que yo hago como investigador en el campo cuando voy a estudiar, en la fábrica cuando voy a estudiar, en el establecimiento, en cualquier cosa, yo empiezo desde lo senso perceptivo, es decir, desde la descripción de cómo es el fenómeno que yo quiero estudiar. A medida que voy avanzando en definir qué es lo que quiero estudiar, voy hacia mi marco teórico general y voy construyendo un marco teórico específico. Es decir, yo voy estudiando, conociendo qué estudiaron otros, generándome preguntas sobre lo que quiero estudiar, respondiendo algunas, otras no, y entonces voy en ese camino construyendo la imagen del objeto que en un momento determinado hace que el objeto concreto desaparezca, ¿sí? Y entonces yo lo tengo que reconstruir y explicar a través de ese proceso de investigación. Lo tengo que transformar en datos. Entonces, ¿qué es la metodología qué es la investigación? La metodología de la investigación es traducir el objeto de investigación a un sistema de matrices de datos y de un sistema de matrices de datos
a la unidad de un modelo que reproduzca al objeto real desde su forma abstracta. Es decir, que una vez que yo hice una investigación, hice todos estos pasos, tengo que poder dar cuenta del objeto real, del aserradero, de las condiciones de salud de los trabajadores a través de mi investigación. ¿En qué consiste la investigación científica según Juan Zamaja? Primero, en construir un sistema de matrices. El esquema exploratorio tiene como función idear e identificar los datos que yo quiero recoger y cómo recoger. Segundo, recoger los datos, es decir, llenar la matriz un esquema descriptivo. Es decir, pensar la investigación, construir un sistema de matrices, pienso la investigación, lleno las matrices con los datos para describirlo, proceso la investigación a través de un proceso analítico de los datos, de verificación o rechazo de las hipótesis que yo me formulé sobre lo que quería investigar, y la interpretación de los datos, es decir, un esquema expositivo y sistematización de los datos para poder dar cuenta de él y que otros puedan dar cuenta de él, de ese objeto que yo estoy describiendo, sin necesidad de estar en presencia del objeto real. ¿Cómo se construye la matriz de datos? ¿Qué es la matriz de datos? Es la traducción de la experiencia espontánea a una descripción científica. Y eso es el dato. El dato es una estructura en la cual está integrada por una unidad de análisis, o sea, ustedes tendrán que definir en su proyecto de trabajo final cuál es la unidad de análisis que van a utilizar, es decir, o que van a investigar. ¿Sí? O sea, la unidad de análisis es lo que yo quiero investigar. ¿Sí? Las características del objeto de mi investigación, o sea, ¿sí? La tengo que traducir en variables que van a integrar mi matriz de datos. A su vez, las variables, cada variable tiene un valor y un indicador. Y el indicador tiene una dimensión y un procedimiento. Es decir, acá Juan Zamaja hace un tratamiento distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, porque en realidad lo que estamos acostumbrados a ver en la investigación tradicional es las variables, qué valores le asigno a cada variable y con qué procedimiento estudio cada una de las variables. Es decir, si con un test, si con una encuesta, si con el estudio de las espirometrías, de las audiometrías, en fin, con qué procedimiento. Entonces hay una confusión entre procedimiento, variables, valores, que me parece que este esquema o estos 4 elementos que tiene el dato, ustedes, digamos, pueden ayudarle a comprender. Definir la unidad de análisis, describir las variables y tener en cuenta que cada variable tiene un determinado valor. Si yo quiero ver el estado nutricional de los trabajadores en un establecimiento, será eutrófico, obeso o desnutrido, por ejemplo, ¿no? Que serían los valores que yo le voy a asignar a esas variables para poder
después construir el dato que me refleje ese objeto que quiero estudiar. Entonces, las variables, digamos, podemos decir un conjunto de cuestiones alrededor de las variables, pero las variables son cada uno de los elementos que componen el objeto que voy a estudiar. Es como si yo lo desarmo en cada una de sus partes. Y entonces puedo construir la cantidad de variables que me sean, o voy a construir la cantidad de variables que me sean necesarios para poder tener, en primer lugar, una característica lo más amplia, descriptiva del objeto que quiero estudiar. O sea, la cantidad de variables que sean necesarias para poder dar cuenta de las condiciones y medio ambiente de trabajo, las condiciones de salud, las condiciones de salud de los trabajadores, y la tercer gran grupo de variables que nosotros utilizamos, que son las condiciones de reproducción social de los trabajadores, que son las condiciones de vida, la condición social, económica, de las características socioculturales de los trabajadores. Entonces, todo dato tiene sentido si se explicita en el marco de un contexto. Y entonces, este contexto es el que nos permite ubicar de manera dialéctica y en movimiento el objeto que yo estoy estudiando y darle un sentido, poder establecer más allá de las causalidades, o sea, la determinación de por qué el objeto se comporta de una determinada manera y no de otra. Es decir, la unidad de contexto de la situación de salud de los maestros es la escuela, y la unidad, digamos, de contexto del comportamiento de los miembros de los miembros de una familia es el conjunto de la familia. Todo dato implica al menos tres estratos. O sea, por un lado, la unidad de análisis tiene un nivel inferior, que son las subunidades, y un estrato superior, que es la unidad de contexto. Es decir, si yo estoy estudiando los trabajadores como unidad de análisis, el nivel inferior, las subunidades, será cada uno de los trabajadores. Si yo quiero estudiar, y esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Si yo voy a estudiar, cuando yo estudio la hipertensión arterial de Jorge Cohen, estoy estudiando, o sea, mi unidad, si esa es mi unidad de análisis, mis subunidades es mi aparato, mi aparato cardiocirculatorio, mi aparato neuroendocrino, que forman mi estructura psíquica, que conforman mi unidad como sujeto. Esa es. Y mis unidades superiores es el marco familiar, cultural, social al cual yo pertenezco. No sé si esto se alcanza a entender. Es importante entender también que no hay dato aislado. Todo dato implica un tejido que presupone al menos tres matrices de datos. Como decía, la unidad de análisis,
las unidades supracontextuales, que son las que establecen la determinación y nos permiten establecer explicaciones de tipo de determinación y causalidad, y las subunidades que nos permiten descomponer un sistema complejo para poder estudiarlo a través de sus variables, indicadores y los valores. Les voy a mostrar, esta fue del 2004, una de las primeras tesis dirigida por el doctor Mario Steiner. El autor es el doctor Guillermo Scheler, del año 2004, que sigue este modelo. ¿Ven? Él eligió como unidad de análisis los trabajadores de una cerealera y quería estudiar la función respiratoria de esos trabajadores, que era la variable que iba a estudiar. Los trabajadores de los acopiados de la cerealera, la función respiratoria. ¿Cuáles eran los valores que él quería estudiar? La función ventilatoria conservada, patología obstructiva, restrictiva, patología obstructiva con componente restrictivo. Así cómo se puede descomponer, ¿no es cierto?, la función ventilatoria conservada o los distintos niveles de patología. ¿Cómo construye el indicador para poder estudiar? A través de las determinadas dimensiones, que es el volumen expiratorio, la capacidad ventilatoria y la relación entre la capacidad ventilatoria y el volumen expiratorio forzado. ¿Y cuál es el procedimiento a través del cual construye el indicador? A través de la espirometría. O sea, a través de la espirometría vamos a obtener estas tres dimensiones y entonces vamos a tener el indicador que nos permita decir y clasificar en un determinado valor a la variable, que es función respiratoria. Y aquí tienen el esquema, digamos, cómo se construye el nivel superior, ¿sí? Al nivel que estoy estudiando se llama nivel de anclaje de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden estudiar el nivel de la unidad de análisis de ustedes de una fábrica. Puede ser un puesto de trabajo, esa será la unidad de anclaje, ¿sí? La unidad de análisis. La unidad supra será la totalidad de la fábrica y la unidad la subunidad será cada uno de los trabajadores de ese puesto. Creo que se entiende cómo lo que estoy explicando. Y acá en este esquema ustedes pueden ver cómo fue construyendo una matriz de datos con el nivel de anclaje, el nivel superior, el nivel contextual y el nivel inferior, que es el de cada uno de los componentes. Por eso, a ustedes es importante esto que vimos en una de las clases del año pasado, cuáles son los dominios en que se mueve el objeto en el nivel particular, en el nivel general y en el nivel singular, y que tiene que ver con esto que hablábamos de las distintas niveles en la cual construimos los datos. ¿Cuál es nuestro marco teórico general desde el cual nosotros empezamos a estudiar el objeto? Y en esto que nosotros veíamos en esta ida y vuelta, el marco teórico hacia el fenómeno, hacia el concreto de la unidad de análisis que nosotros hemos elegido, es la descomposición o tener claro qué es lo que voy a buscar. Es decir, cómo descompongo el proceso de trabajo, el objeto de trabajo, los medios, la actividad y la organización, y cómo el proceso salud-enfermedad lo estudio a través de las manifestaciones tempranas,
subclínica, las enfermedades, los accidentes y las manifestaciones saludables de enfermedad. Y cómo los riesgos, las exigencias laborales, o sea, los procesos deteriorantes y los procesos positivos, pero en general, digamos, cómo los riesgos y las exigencias actúan de intermediario. Esto nos va a permitir ir construyendo las variables con las cuales yo voy a estudiar el objeto de investigación. Acá tienen ustedes un modelo de cómo nosotros esquemáticamente hemos ido construyendo en este esquema nuestro proceso de investigación. Es decir, ¿y cómo ubico las variables? Es decir, mi objeto concreto que voy a estudiar es el proceso de trabajo concreto en un determinado lugar, rama, etc. Tengo que construir las variables, ¿sí?, que en el nivel supra, que me den cuenta de lo siguiente, porque esto va a determinar las características de por qué el proceso de trabajo concreto en una fábrica, en un establecimiento, en una rama, lo que a ustedes se les ocurre investigar, es de esta determinada manera y no de otra. Es decir, las macropolíticas económicas, sociales y comunicacionales del espacio y el tiempo en el cual yo voy a realizar mi investigación. ¿A qué rama de actividad y qué lugar de la rama de actividad y cuál es el lugar en la estructura productiva de la rama de actividad que estoy estudiando? ¿Cuál es el marco jurídico, legal y el sistema de riesgo de trabajo vigente que determinan el objeto de estudio? ¿Cuál es la historia de la empresa y qué evolución ha tenido? Porque ningún establecimiento es así desde el primer día y ningún trabajador es como es el día que uno llega a estudiar. Y entonces no es lo mismo estudiar una pyme, una mediana, una gran empresa, no es lo mismo estudiar una empresa familiar que una sociedad anónima con múltiples accionistas, no es lo mismo estudiar el complejo, ya lo saben por lo de los medios de comunicación, no es lo mismo estudiar la salud de los trabajadores del complejo Vicentín que del taller que fabrica, que Fritz Roy, que es una fábrica rosarina que hace amortiguadores. Entonces, hay que ubicar la historia de esa empresa, cómo evolucionó y cómo es la composición de la fuerza de trabajo al interior de esa empresa, la sindicalización y los convenios colectivos. Porque en los convenios colectivos está la historia de los derechos de los trabajadores y cómo se ha ido estructurando esas condiciones de trabajo actual. El segundo paso es reconstruir, deconstruir el proceso de trabajo entre el objeto, la organización, los instrumentos de trabajo y el producto. Y de cada uno de estos cuatro objetos, qué riesgos, exigencias y cargas laborales surgen. Esto a ustedes, ¿qué es lo que le va a dar? Esto a ustedes le va dando un camino en el desarrollo de la investigación y del proceso de investigación para la tesis, para el trabajo final que ustedes tienen que hacer, porque además cada uno de estos datos se obtienen o se construyen de manera distinta y de fuentes de datos distintos. Es decir, toda esta parte de los determinantes, el dato es indirecto de fuente secundaria, ya sea a través de la búsqueda de documentos, ya sea a través de la búsqueda de informantes clave, de entrevistas que ustedes puedan hacer para conocer estas 5 dimensiones que tienen, que hemos seleccionado para los determinantes. Pero esto a ustedes le va dando una guía de cómo ir haciendo el proceso de trabajo y construyendo sus variables.
Es decir, una vez que yo analizo los procesos, los riesgos y las exigencias, tengo que construir un perfil de cargas laborales y un perfil de molestias, síntomas y enfermedades. Es decir, que acá ustedes tienen dos grupos de variables para construir cómo es el patrón de desgaste de la fuerza de trabajo en ese establecimiento a partir de todo lo que vimos en la lámina anterior. Es decir, que el perfil de cargas laborales lo voy a construir con el conjunto de variables que yo he seleccionado para analizar las condiciones y medio ambiente de trabajo, es decir, los riesgos y las exigencias que están presentes o ausentes en el proceso de trabajo. Y el perfil de molestias, síntomas y enfermedades es lo que voy a recabar del estado de salud, enfermedad de los trabajadores, a través, ya sea de el examen directo de los trabajadores, a través de una historia clínica que realice, o a través justamente de las historias clínico-laborales o de la fuente de datos a la cual yo tenga acceso para acceder. Por ejemplo, yo puedo acceder a esto desde, si soy el médico en servicio de salud, a través de ir construyendo este perfil con la historia clínica actualizada de mis trabajadores, o con el examen de ingreso, el examen periódico y los motivos de inasistencia de los trabajadores. O lo puedo construir desde el Excel de la RT en la cual yo estoy trabajando, que es lo que me denuncian los empleadores. Entonces, son distintas estrategias de fuente de la cual yo puedo recabar cuáles son las molestias, los síntomas y las enfermedades. Con estos dos grupos de variables, con el perfil de carga y el perfil de molestias, yo hasta acá tengo un examen o tengo una investigación de carácter descriptivo de las condiciones medio ambiente de trabajo y el estado de salud de los trabajadores, que me va a permitir construir un perfil de desgaste de la fuerza de trabajo. Hasta acá me estoy aproximando a relaciones de causalidad, pero estoy más cerca de un estudio descriptivo que de determinación. Si yo reconstruí todo el proceso, es decir, también incluí las variables de las determinaciones que vimos en la lámina anterior, puedo empezar a explicar de alguna manera ese patrón de desgaste. Ahora, para poder dar cuenta del perfil salud-enfermedad, yo necesito del patrón de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, si parto de este marco teórico, que en el momento de trabajo los trabajadores se desgastan y consumen la fuerza de trabajo, voy desde ese marco teórico que ya he explicitado, que el perfil salud-enfermedad es el producto de cómo se desgasta y consume la fuerza de trabajo y cómo se reproduce fuera del ámbito laboral lo que uno se desgastó en el trabajo. Y entonces, ¿cuál es el conjunto de variables que integrarían el patrón de reproducción de la fuerza de trabajo? Lo que yo tengo que buscar por fuera del trabajo para poder explicar por qué tienen este perfil de salud-enfermedad los trabajadores. ¿Cómo es el trabajo doméstico? Las características del descanso, cómo son las relaciones familiares, cómo es la valoración social del trabajo, cuál es en relación del salario, qué acceso a bienes y servicios permite ese salario, es decir, cómo va a ser la alimentación, cómo va a ser la recreación, cómo va a ser la posibilidad de atenderse o no en una obra social, de acuerdo al salario, al ingreso, al lugar que ocupa y cómo es el patrón de consumo que tiene los trabajadores, cómo es la recreación
y qué tipo de actividad social y gremial realizan los trabajadores y qué nivel de integración tiene cada trabajador a la sociedad. Cuanto más amplio sea, mayor posibilidad de aproximarse al polo de la salud tendrán los trabajadores. Ahí tienen ustedes entonces lo que sería un esquema conceptual de un marco teórico para construir un proceso de investigación en una perspectiva desde el paradigma de la complejidad y que supere la simple relación causa-efecto. ¿Qué es un método y qué es técnica? Entonces, acá me parece importante hacer esta distinción en la cual hay infinidad de bibliografía y no hay tiempo. Ustedes no tienen tiempo para meterse, me parece que, salvo el que le guste, el que quiera, pero no es, digamos, hay mucha bibliografía. A mí me gusta esta simplificación que lo aprendí conversando con Juan Zamaja. Método es marco teórico más estrategia investigativa. ¿Sí? Es desde qué marco teórico voy a investigar, y la estrategia investigativa es a todas las dos láminas anteriores que les mostré y les compartí, a cada uno de los datos cómo lo voy a obtener. ¿Sí? Y si mi investigación va a ser cuantitativa, cualitativa o cuantitativa. Esa es la estrategia investigativa. Si yo quiero, desde mi marco teórico, puedo hacer una investigación exclusivamente cuantitativa. Puedo hacerla exclusivamente cualitativa. O puedo hacerla más completa, hacerla cuantitativa. De acuerdo a la naturaleza de cada una de las variables, yo voy a elegir una estrategia determinada. Y la técnica son los instrumentos que construimos para reconstruir el dato. Creo que esto, así simple, permite no enredarse en discusiones de carácter teórico, epistemológica, que muchas veces nos esterilizan o son para determinado nivel académico. Cuando nos enredamos en esto, yo lo que veo es que, sobre todo la gente que empieza la investigación, tiene tremendas dificultades para poder avanzar. La investigación participativa es una estrategia. Nosotros, bueno, casi les diría que la inmensa mayoría, por lo menos, de las investigaciones que yo hice desde los 90 hasta ahora, son investigaciones cuantitativas con estrategias de investigación participativa. ¿Por qué la investigación participativa es una estrategia? Porque tiende a recuperar el saber de los trabajadores y tiende fundamentalmente a generar acciones que transformen las características del objeto que estoy investigando. Y entonces es la posibilidad de transformar a los trabajadores de objeto de investigación pasivo en sujeto de investigación de sus propias condiciones y medio ambiente de trabajo, que me parece que tiene mayor eficacia. ¿Qué es la triangulación metodológica? Estas cuatro cuestiones para no enredarlo. En el campo de la salud de los trabajadores, y desde hace mucho tiempo, se ha utilizado varias técnicas y procedimientos para acercarse al objeto. El trabajo y la salud incluye una compleja realidad que no se reduce a simple relación causa-efecto, ni a expresiones terminales de los accidentes o enfermedad. En correspondencia con esa complejidad, es necesario utilizar modalidades de observación, procedimiento y análisis correlativa con distintos
distintos tipos de técnicas, las características del objeto, los intereses de los trabajadores y la posición del investigador definirá cuáles son las que se utilicen. Acá tenemos características del objeto, interés del investigador y la posición del investigador definirá cuáles son las que se utilizan, ¿sí? Si nosotros estamos apurados por hacer la tesis, eso también delimita qué tipo de investigación hacemos. Ténganlo en cuenta y es válido. Y esto que remata esta lámina dice, no existe una sola técnica ni un único instrumento que permita obtener la visión integral de la salud de los trabajadores. O sea, cuanto más técnica utilicemos, cuanto más participativa sea la investigación, mucho más en profundidad habremos reflejado la realidad de los trabajadores y de la salud y del proceso de trabajo que estamos utilizando. ¿Cuáles son las etapas fundamentales de la investigación y cómo ustedes van a ir construyendo su trabajo? Las etapas de la investigación, en primer lugar, hay que definir cuál es el tema de investigación. En segundo lugar, hay que plantear la investigación como un problema. Entonces hay que formular el planteamiento del problema. La formulación y sistematización del problema de investigación. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿Cuál es la justificación? O sea, ¿por qué quiero hacerla? ¿Cuál es el marco teórico? ¿Qué hipótesis tengo sobre lo que voy a buscar? Las hipótesis pueden estar explicitadas como hipótesis, o sea, a modo de una pregunta, de una respuesta anticipada a las preguntas que uno se hace en el problema de investigación, o pueden estar implícitas. Nosotros, en los trabajos de finales de la carrera, no pedimos hipótesis, planteamos que la mayoría de los trabajos son de carácter descriptivo, o sea, son investigaciones descriptivas, por lo tanto no es necesario formular una hipótesis, pero en la rigurosidad del método de la investigación, ya sea explícito o implícito, uno formula hipótesis. Muchas investigaciones de carácter descriptivo se hacen para poder formular una hipótesis. Explicitar la metodología, la bibliografía y el cronograma. Como vamos a ver, esperen que vamos a salir de acá y vamos a hacer algo para que la puedan ver, para que todos puedan ver. Ahí está. Ahí está. ¿Siguen estando ahí o ya se fueron? ¿Siguen estando o ya se cansaron y se fueron? Hacemos un pequeño descanso, me tomo un tecito. Ahí arreglé el machete porque si no lo veía no se los podía leer. Y nada, vieron que trato de no mentirles. Bueno, ahí veo que yo cuando comparto la pantalla no puedo ver el chat. Pero bueno, volvamos a esto que me parece que a mí me dio mucho resultado. Yo se lo copié a Ezequiel Anderek. Tuve la suerte de conocer a ese hombre, Ezequiel Anderek, un sabio, así como nos hemos maravillado del conocimiento que tiene Julio Nefa y de la sencillez y de cómo transmite todo lo que sabe. Ezequiel Anderek es un metodólogo argentino que trabajó con Paulo Freire, de igual a igual, y con Matus, dos grandes de la metodología latinoamericana, dos maestros realmente. Y Ezequiel Anderek, bueno, estuvo en el exilio, volvió y
tiene innumerables escritos, tiene más de 100 libros, 110 libros publicados. O sea, un capo, todos dedicados a facilitar que las comunidades puedan estudiarse a sí mismos sus condiciones de vida y transformarlos. Eso ha sido un capo en investigación y ha sido un capo en transmitir y darnos herramientas. Y formuló esta que a mí me ha ayudado mucho para ordenar y para responder a cómo se estructura una investigación. Y esto lo va haciendo a través de un conjunto de preguntas. Fíjense que si nosotros vamos respondiendo a estas preguntas, construimos nuestro proceso de investigación. O sea, ¿cuál es el tema, o sea, de investigación? ¿Sí? ¿Qué quiero estudiar? O sea, lo primero que ustedes y que todos nos preguntamos es ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué tesis quiero hacer? ¿Qué trabajo final quiero hacer? ¿Qué investigación quiero hacer? Y entonces eso define el tema. Así, ¿qué quiero estudiar? Las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores de la empresa Montaigne, por decir algo. ¿Por qué lo quiero estudiar? Y entonces ahí estamos, la justificación e importancia del tema. Si ustedes van a ver que, o sea, están las preguntas y cada una de las cuestiones que corresponden a cada pregunta es lo que tiene la mayoría de los formularios de investigación que hoy son necesarios llenar para hacer cualquier investigación, sea en el CONICET, sea en la universidad, ahora hay unas becas para trabajadores, para médicos que trabajan en centros de salud, que da el Ministerio de Salud de la Nación, para grupos que trabajan en APS, bueno, con los efectores de salud, hay becas para hacer investigación y hay un formulario, y el formulario se estructura más o menos de esta manera, o sea, delimita el tema, cuál es la justificación o la importancia que tiene el tema, o sea, cómo se produce el fenómeno que yo quiero investigar. ¿Sí? Entonces, esa pregunta es lo que me marca y me permite organizar y plantear el problema. ¿Sí? ¿Para qué quiero investigarlo? Es el tema de los objetivos. Los objetivos pueden ser un objetivo muy general y después hay un conjunto de objetivos específicos que son los distintos pasos para poder, que están incluidos en el objetivo general de la investigación. Es decir, ¿qué quiero investigar? Delimita el tema, ¿por qué la justificación? ¿Cómo se produce el fenómeno? ¿Cómo es que se accidentan tanto los trabajadores en esta fábrica? ¿Por qué? ¿Cómo es que hay tanto ausentismo? ¿Cómo es que está cumpliendo con todos los empleadores hay tantos juicios en la provincia de Santa Fe? Eso es lo que delimita el problema de la investigación. ¿Para qué quiero estudiar? Es el objetivo. ¿Cuánto de todo lo que de mi tema quiero hacer es la delimitación del problema? Uno no puede, y esto es fundamental, y esto ténganlo en cuenta porque si no, no van a terminar nunca de hacer el trabajo de investigación. O sea, el tema hay que delimitarlo. Y vieron que de las condiciones de medio ambiente de trabajo, de un esquema de una cuestión y desde un marco teórico amplio de la complejidad, lo que le mostré de Shaler, construyó toda esa investigación y él estudió el problema de las enfermedades respiratorias, que eran las más prevalentes de los trabajadores de esa cerealera. Entonces, la delimitación del problema es fundamental partiendo del concepto de que el todo es inabarcable.
entonces cuánto de todo mi tema voy a estudiar. ¿Sí? ¿Qué se conoce del problema y cómo lo fundamento? Entonces, esta pregunta corresponde a los antecedentes de la investigación y al marco teórico. Miren, y este es un obstáculo que quien quiere que uno no investigue le mete a la gente para que no se investigue. Y parecería que es una cuestión importante. O sea, siempre uno tiene que tener en cuenta que no es el primero que quiere estudiar ese tema. Yo me acuerdo que venían por allá por principios de los 90, yo daba clase en la Facultad de Psicología en una materia llamada Trabajo del Campo Laboral, y todos los pibes de segundo año querían estudiar salud y trabajo de los colectiveros, de las prostitutas y de los guardiacárceles, y no se querían mover de ahí. Entonces uno le planteaba, bueno, primero respondeme esta pregunta de por qué lo querés investigar, o sea, cuál es el objetivo. Y segundo, busquemos los antecedentes y el marco teórico. Entonces, vos te dabas cuenta de que prácticamente sobre esos tres temas, primero había muchísimo ya estudiado. ¿Cuál era la novedad de esa investigación? ¿Y para qué lo querían investigar? Bueno, un objetivo noble de para qué uno lo quiere investigar es para probar la materia. Está bien. Pero siempre tiene esa impronta que es el marco teórico del cual venían desde el marco teórico del psicoanálisis y totalmente influenciado por la cuestión de Foucault y del marco del psicoanálisis. Entonces, no iba a ser un trabajo de salud y trabajo, el de los guardiacárceles, el de las prostitutas, sino iba a ser un trabajo que iba a derivar en las cuestiones de poder que se dirimían en el marco de esas actividades. Entonces, antecedentes y marco teórico para no investigar lo que ya está investigado y lo que ya se conoce. El tema de la metodología del procedimiento es la pregunta de cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer para estudiar este tema, lo que yo quiero estudiar, ¿sí? Y lo que quiero conocer de ese problema? ¿Cómo lo voy a hacer? Es la metodología. La delimitación de la unidad de observación y la unidad de análisis es dónde voy a hacer la investigación. ¿Sí? Y esto es el ubicar la investigación en el espacio. ¿Dónde la voy a hacer? ¿Cuándo la voy a hacer? El cronograma y el periodo de tiempo que va a durar la investigación. Porque uno no va a estar, digamos, no tiene todo el tiempo del mundo para investigar un solo problema. Es decir, ustedes tienen un tiempo para terminar el trabajo final. O, supónganse, esta investigación sobre la cual ahora me convocaron para que los ayude en la carrera médico generalista, que quieren hacer una investigación sobre el proceso de cuidado en los centros de salud de la provincia de Santa Fe en la pandemia, y se presentan a la beca. Bueno, es un proyecto de un año. Entonces, en el proyecto de un año, es decir, ¿cuándo lo voy a realizar? El tema del cronograma, la distribución del tiempo de cada una de estas etapas, de cuánto tiempo me voy a tomar en delimitar y justificar en construir el problema, cuánto tiempo le voy a dedicar al marco teórico y a la búsqueda de antecedentes, cuánto tiempo
O sea, ¿cuánto tiempo voy a realizar el trabajo de campo con los instrumentos que voy a construir? Constituye, y cuándo voy a entregar el informe final, o sea, la tesis terminada, el cronograma. Si ustedes tienen esto, se les facilita el trabajo. Si no, vamos a ciego, vamos haciendo como lo podemos. ¿Con qué lo voy a realizar? Son los recursos e instrumentos que voy a aplicar. ¿Con qué lo voy a hacer? Voy a hacer 100 encuestas, voy a hacer 3 entrevistas y voy a hacer 3 observaciones. Eso es todo lo que voy a hacer, ¿sí? En el año que tengo para hacer este trabajo. ¿Y con quiénes lo voy a realizar? Es la constitución del equipo de investigación con el cual uno va a realizar, y acá, ¿con qué lo voy a hacer? Ustedes lo van a hacer con el tiempo que les deje, me imagino, el trabajo, y no creo que obtengan financiamiento, pero acá viene la pregunta entre los recursos. En esta investigación que está proponiendo el Ministerio de Salud, ofrecen 300.000 pesos para hacer una investigación en los centros de salud de toda la provincia. Entonces yo tengo que, o sea, las 100 encuestas que quiero hacer, el trabajo de campo que lo quiero hacer y demás, lo tengo que organizar en función del recurso también económico financiero que tengo. Y ustedes, digamos, en el tema de los recursos, yo creo que es muy, muy importante que en los lugares donde están trabajando puedan hacer su trabajo de campo. Eso les permite también hacer una buena triangulación metodológica, que tenga algo de investigación participativa, porque ustedes estarían también conociendo el objeto de investigación a partir de su propia experiencia. En otras oportunidades en la carrera se constituyeron equipos. Cuando hicimos el estudio sobre fatiga y condiciones de trabajo en la docencia desde la carrera, construimos un equipo con alumnos y lo hicimos con SADOP. Es un trabajo muy importante, todavía no hay otros trabajos de esta característica en el país, se hizo desde esta carrera, se constituyó un equipo, pero bueno, ahí tengo que decir, a pesar de que esté la directora presente, que hemos hecho alguna transgresión al reglamento para poder hacer este tema. Rápido leemos esto, ya vamos a ir terminando. El problema de investigación, ¿qué se quiere saber acerca de qué características, en quiénes, en qué contexto, en qué situación? ¿Qué se quiere saber? El problema de investigación, el nivel de investigación, objetivo, tipo de investigación, acerca de cuál característica, objeto de estudio, variables, dimensión, instrumento, en quiénes, la unidad de estudio, y en cuál contexto. ¿Para qué? La justificación de la investigación, el marco teórico. Bueno, lean mucho, traten de por lo menos leer. Miren, si quieren tener un marco teórico accesible, lean un librito chiquito, se llama Condiciones de Trabajo y Salud de los Trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Cohen Cantero. Ahí tienen para leer un capítulo chiquito. Quieren leer un poco más, busquen mi tesis, ahí tienen muchas más páginas para leer. Y si no, busquen a otros autores, los libros de Oscar Betancourt, los libros de Mariano Noriega, de Jaime Breil, los libros de los marcos teóricos que son muy interesantes, de los libros de Julio Nefa y las investigaciones. Esta investigación que hicimos con Julio Nefa sobre los riesgos psicosociales en los trabajadores del ANSES, ahí tienen un marco teórico realmente muy,
muy interesante, muy completo, al estilo de Julio. Ya vieron, un maestro y una buena guía de cómo construir la investigación. Bueno, ahí me sacó y me volvió a poner en el... Se ve que hemos cansado hasta hemos cansado hasta al Zoom. Estoy viendo. Me parece que podríamos terminar con esta parte y ahí estaba viendo que me faltaba. Vamos a dejar para el final. Yo les diría que cuáles son los instrumentos que nosotros utilizamos en la investigación o en el trabajo que ustedes van a realizar. O sea, yo creo que esa guía de preguntas y ese marco conceptual que les mostré al principio les van a ayudar a reconstruir, a poder construir el trabajo de investigación. En el trabajo de campo, los instrumentos para recolectar los datos son la guía de observación, que la tenemos informatizada, que les va a permitir dos cosas. O sea, una guía de observación permite, o sea, primero uno hace una observación espontánea, recorre, mira y agarran una libretita y de acuerdo al marco teórico que tengan y al conocimiento, serán mayores los detalles de las condiciones de trabajo y salud que puedan observar. Con la guía de observación que nosotros tenemos, van a poder hacer dos cosas. Primero, una observación en la cual no se les escape nada, la pueden observar ustedes acompañado de una persona que conozca el proceso de trabajo. Y entonces la guía es un checklist definitiva que permite una sistematización de la observación para que no se nos escape nada. La guía que nosotros tenemos, que es una guía informatizada de ISTAS, permite al final una calificación de las 6 dimensiones que uno observa, y recoge todos los datos de las condiciones de trabajo y lo permite calificarlo. Después, el otro instrumento es una encuesta de condiciones y medio ambiente de trabajo. Bájenla de la página web de la carrera, imprímanla. Vamos a tratar de arreglarla para que la puedan utilizar. Pero bueno, ahí tienen una encuesta completa con las 3 dimensiones. Condiciones de trabajo, condiciones de salud y condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Es muy amplia, la pueden aplicar completa o de manera parcial. Esperen que voy a sacar a este molesto que tengo acá, que ya no aguanta más la clase. Si no la aguanta él, ¿cómo la van a aguantar ustedes? Bueno, creo que ya tengo que ir terminando, ¿se dan cuenta? Bueno, ahora sí, se va. Bueno, el teletrabajo tiene estas cosas, ¿vieron? O sea, invade la intimidad de las personas. Les decía, la encuesta, para ver todo lo que tiene que ver como instrumento cuantitativo, ¿sí? La guía de observación da datos de carácter cualitativo. La encuesta da datos de carácter cuantitativo.
También podemos obtener datos cuantitativos del cuestionario INSTAS, del test de Yoshitake, que es un test para medir fatiga, del test de Sepoaro y de otros test, del test de Royal, o sea, de todos los test que están disponibles para poder obtener datos de salud mental. Eso es lo que nosotros tenemos. Otra técnica y herramienta para la recolección de datos son las entrevistas. Las entrevistas pueden ser entrevistas abiertas, entrevistas semiestructuradas, ustedes se llevan anotadas las preguntas, o entrevistas estructuradas con preguntas ya muy definidas en general para obtener respuestas por sí o por no, o por alguna cosa que uno quiera ir estudiando o investigando. Uno puede hacer entre las entrevistas, es importante porque las entrevistas uno tiene que seleccionar al entrevistado. Y el entrevistado tiene que tener las características de lo que se conoce como informante clave. Es decir, tiene que ser una persona con el suficiente conocimiento del proceso de trabajo, el conjunto de los trabajadores, la empresa, la historia, en fin, tiene que resumir buena parte de lo que ustedes quieren, estudiar. Acá hay una pregunta en el chat que dice: ¿dónde encontramos la encuesta? Entren a la encuesta, se puede imprimir en la página web de la carrera, que es www.saludtrabajo.com.ar. Hay una pestañita que es donde están todos los... a ver si lo podemos mostrar. Ahí lo estoy buscando. Si se abre, lo compartimos. Un minuto. Ahí está. Esta es la vieja página de la carrera. Acá donde dice sitio de interés, ustedes tienen, está desactualizada, si no, se rompió algo que no sé cómo se puede arreglar, y ahí quedó. Pero acá tienen, dice, encuesta y guía de observación. Ahí está tratando de abrirlo. Les prometo que cuando me jubile, si Silvia me autoriza, me voy a dedicar a actualizar esto. Está un poco lento, ¿eh? Debe ser porque estamos en el Zoom. Pero ahí donde dice herramientas para la investigación, encuesta y guía de observación, ahí tienen lo que yo les acabo de decir.
Vean que viene medio lento. Bueno, cuando esto se abre, ustedes pueden entrar o simplemente imprimir, ¿sí? Yo tengo Macintosh y esto funciona mejor en... Bueno, no voy a poder. Bueno, está ahí. En todo caso, se las alcanzo en la próxima clase. O les imprimimos las encuestas y la guía y se las pasamos. Ahí donde dice herramientas para la investigación y centros laborales. Yo creo que en la clase de epidemiología me pasó lo mismo. Intenté mostrarla y no se pudo. Pero acá está, ahí viene. Ahí viene. Bueno, ahí tienen, ven que dice encuesta general de CIMAT. Tienen la encuesta genérica y esto se puede imprimir. Lo mismo que cada uno de exposición a factores psicosociales, escala de estrés, el Yoshitake y las distintas encuestas. Ustedes entrando por acá pueden obtener esto, pero para facilitarlo se los voy a acercar. Bueno, me parece, Silvia, que podemos dejar hoy ya acá. Ha sido un exceso. ¿Alguna pregunta, algo que les parezca que quedó de los que resistieron? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a tener... No escucho nada. Los tengo a todos habilitados. El que quiere puede abrir su micrófono. Ahí está. No, ahí está, no me dejaba. Ahora sí me habilitaste. Les pasé la página recién por el link de WhatsApp. Bueno. No es salud y trabajo, sino que es medicina y trabajo. Medicina y trabajo, sí. Y también comentarle, Jorge, que hay otros instrumentos que también tenemos la encuesta del área de odonto. Si alguien por ahí... El programa CISOL, que ahí está, que también está disponible. Ya habíamos hablado con Chechu, que veo que se fue, que la pensaba usar para hacer su trabajo. También, bueno, el CISOL tiene la misma estructura, o sea,
indaga condiciones y medio ambiente de trabajo, la especificidad de las cuestiones odontológico-laborales, salud en general, y tiene la ventaja de que da resultados informatizados más. Pero bueno, pero de eso hablará Estela y Paula cuando les toque dar la clase en la próxima materia. Ok. Bueno, podemos dejar acá, si les parece. Perfecto, genial. Bueno, buenísima tu exposición. Tomé nota para mí. Miren, yo de toda la parrafada que uno se da, yo lo que les recomiendo es tomen 3 láminas. Después Silvia les va a pasar el Power. Tomen las dos láminas del esquema conceptual y sigan la guía de preguntas de Ezequiel Anderek. Y ahí tienen para poder estructurar el trabajo final con éxito y de manera simplificada, digamos. Yo les recomiendo toda la cuestión. O sea, ustedes vieron que hay mucha argumentación teórica de por qué mucho recorrido de investigación de por qué uno llegó a simplificarlo de esa manera. Pero bueno, es un proceso, uno aprende por el camino. Suerte con el trabajo. Espero que les ayude en algo. Y nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Jorge. Un abrazo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.